GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Como todos los días, estamos con un nuevo invitado. Esta tarde nos acompaña la señora Angélica Porras. Ella es abogada, catedrática, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Vamos a ver los temas que a tratar. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Galo, buenas tardes amigos en Ecuador y en el mundo que nos siguen a través de esta plataforma digital GAFA TV Ecuador. Vamos a seguir analizando esta vez desde el campo jurídico lo que ocurrió hace 48 horas, más o menos con el fin con la sentencia en firme ya del caso Sobornos 2012-2016, para lo cual hemos invitado a la doctora Angélica Porras. Ella es abogada en ejercicio profesional, catedrática universitaria y ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctora, buenas tardes, gracias por el tiempo y por aceptar este diálogo con GAFA TV en Pensamiento Crítico. Para iniciar, la pregunta que está puesto en el titular de nuestra conversación: lecciones, mensajes y reflexiones que deja el caso Sobornos, que involucra a 20 personas, entre empresarios privados y altos exfuncionarios del gobierno anterior, presididos por el expresidente Rafael Correa. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, Galo, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a la audiencia. Bueno, las lecciones son muchas. Me parece que lo más importante o una dimensión desde la cual debemos analizar el caso Sobornos es el de la independencia judicial. Efectivamente, el problema que tenemos en el país, no de hoy, no de hace 10 años, sino desde que empezó nuestra vida republicana, es la falta de independencia judicial. Todos los gobiernos han intentado inmiscuirse, ordenar cómo tienen que ser los fallos de determinados y sobre todo fallos que tienen que ver con cuestiones políticas o con cuestiones relacionadas con la corrupción como este. Entonces, un primer elemento que deberíamos analizar y decir con toda certeza y con toda claridad es que en nuestro país no existe independencia judicial y que elementos de eso son muy claros en el caso que estamos analizando. El primer elemento tiene que ver con quiénes están decidiendo en ese caso, quiénes decidieron en ese caso. Y efectivamente recordemos que las personas que están allí decidiendo en la Corte Nacional sobre este caso son con jueces temporales. Una figura que no existe en el Código Orgánico de la Función Judicial, una figura que fue inventada para este tema específicamente. Se sacó a todos los funcionarios, a todos los jueces de la Corte anterior para poner a estos nuevos jueces, violando la ley y la Constitución, porque la ley y la Constitución mandan que los jueces tienen que ser producto de un concurso de oposición y méritos. Y estos jueces no fueron producto de un concurso de oposición y mérito. Fueron designados con base en una evaluación, sacados los anteriores, y luego puestos estos conforme a una evaluación y conforme a una figura que no existe. Entonces, realmente se han constituido en un tribunal ad hoc, lo cual está prohibido por la Constitución y está prohibido por las normas internacionales. No estoy diciendo con esto que los jueces anteriores de la anterior Corte Nacional eran buenos, al contrario, eran muy malos también, pero no por pelear contra eso, vamos a violar la Constitución y vamos a violar la ley. Entonces, un primer elemento, falta de independencia judicial. Un segundo elemento, las actuaciones que se han hecho en este caso por parte de los jueces que lo sustanciaron han dejado mucho que desear, no solamente el momento de la casación, sino incluso desde la sustanciación del caso en primera instancia, que bueno, la lleva la propia Corte Nacional porque es un caso con fuero. Pero solo por poner un ejemplo, no solo lo del influjo psíquico,
sino también, por ejemplo, el hecho de que haya notificado la sentencia completa, la sentencia de primer nivel. En tercer lugar, el tema de la casación, que se hizo en pocos días, cuando estamos hablando de alrededor de 20 personas responsables. En tercer lugar, recordemos que en materia penal, yo no soy penalista, yo soy constitucionalista y laboralista y algo conozco de independencia judicial, pero se supone que en materia penal hay que imputar uno por uno la responsabilidad. No se puede tomar de todos y decir aquí hubo un conjunto de acciones y a todos les vamos a responsabilizar más o menos de lo mismo. En materia penal, a cada individuo, porque la responsabilidad penal es personal, es individual, a cada individuo se le imputa una acción concreta y esa acción es la penalizada. Entonces, ahí hay demasiados elementos como para reflexionar. Lo que queda claro es que no hay independencia judicial y hubo demasiados errores procesales en esta sustanciación de este caso. Doctora, estos elementos que usted encuentra, estos errores, esta falta de independencia, ¿no deslegitima o quita una especie, o deja un poco de dudas o sospechas en cuanto a la validez, llamémosle, pero los ecuatorianos están expectantes de que esta justicia de ahora en verdad sea expedita, sea oportuna y sea independiente? Pero ¿se probaron o no se probaron los delitos cometidos por los 20 sentenciados ahora? Bueno, muy interesante la pregunta que usted hace. Yo quisiera empezar diciendo que me parece correcto que la justicia inicie procesos de investigación contra los altos funcionarios de un gobierno. Lo mismo vale para el ex gobierno del presidente Correa y sus ministros, incluido él, y lo mismo vale para el gobierno actual. Recordemos que está el caso INA Papers, recordemos que está el caso de octubre del 2019, de los muertos que hubieron en el paro. Entonces, me parece que es un signo de democracia que una corte nacional o una corte del más alto nivel suprema inicie procesos judiciales en contra de los más altos funcionarios de un país si sobre ellos pesa cualquier acusación. Ese es un punto bueno para la democracia en un país. El problema es que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo legítimamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este proceso? Lo que va a pasar con este proceso es que más tarde o más temprano, una corte internacional va a decir, este proceso está mal hecho. Y le va a tocar indemnizar al país por violentar el proceso. Quizás si se hubieran guardado más los tiempos, porque una investigación de un delito normal que lo comete cualquier cristiano de a pie se demora años, porque hay varias fases en el proceso penal. Entonces, por ejemplo, hay un proceso, hay una parte preprocesal que se hace con la indagación previa, con la instrucción fiscal, luego se va a un juez de lo penal, luego se va al tribunal, bueno, juez de lo penal, juez de garantías penales se llama, luego se va al tribunal penal, luego se va a la corte provincial o a la corte superior que se llamaba antes y luego se va a casación. Ese es el trámite normal en materia penal. Entonces, cuando lo que se hace es apresurar el proceso, se pueden filtrar muchas equivocaciones, esperamos todas ellas de buena fe, que a la corta van a terminar significando para el país una llamada de atención de los órganos internacionales de justicia. Entonces, me parece que si se hubiera hecho con más detenimiento, si se hubieran recabado mejor las pruebas, no habríamos tenido que recurrir a un argumento como el de la influencia psíquica o la irradiación. Entonces, ese es un problema. Es decir, si se hubiera hecho con la debida prudencia por el caso, porque era muy importante, tal vez hubiéramos tenido mejores resultados. Yo estoy de acuerdo con que los procesamientos tienen que hacerse sobre todo a las más altas autoridades de un país. Eso es correcto en una democracia. Tienen que ser los jueces legítimos y bien hechos. Porque el país, hay que tomar en cuenta también que el país está abogando, está esperando que se sancione, que se juzgue a los culpables de corrupción y más a los que se han llevado recursos del Estado. Pero lo ideal hubiera sido cuidando las formas, ¿verdad?
cuidando todo el proceso para que no haya la mínima posibilidad de que, o rendija, llamémosle de alguna manera, para que vayan a reclamar afuera los que ahora son sentenciados y aparecen como víctimas, como perseguidos. Sí, pero lo importante es que la señora fiscal, doña Diana Salazar, la doctora, dijo que se ha inaugurado la justicia en el Ecuador, que la victoria era de los ecuatorianos, y también una frase que ella suele manejar muy a menudo que llama sin favor y sin temor. Ojalá en verdad se haya inaugurado la justicia y vaya cayendo uno por uno aquellos que le deben a este país la vida, le deben dinero, le deben muchas cosas. En todo caso, ¿qué esperar de aquí en adelante de la justicia ecuatoriana para un sinnúmero de procesos, un sinnúmero de casos en donde están involucrados altos personajes del anterior gobierno, personajes del actual gobierno y personajes que a lo mejor lamentablemente seguirán apareciendo? Bueno, yo quisiera decir una cosa que es importante. Fíjese usted, en el gobierno anterior, bueno, corrámonos un poquito más atrás. ¿Recuerdan ustedes cuando la justicia era del Partido Social Cristiano? ¿Y cuántas veces hubo una denuncias sobre que las sentencias se escribían o se pactaban en el cortijo? Porque todo el mundo sabía a dónde le apuntaba el Partido Social Cristiano y era justamente a tener poder sobre las cortes provinciales y la nacional. Eso cambió en el tiempo de Correa, pero no cambió para bien. Lo que pasó es que ya no fue del Partido Social Cristiano, sino que a través del Consejo de la Judicatura se podía amenazar, iniciar procesos en contra de los jueces y también se vulneró la independencia judicial. Pero no es que ahora estemos mejor, no es que ahora hemos cambiado de la noche a la mañana y ahora el proceso judicial se hace con total transparencia. Mire, solo un ejemplo. El tema de INA Papers. 6 meses para abrir una investigación previa. Y otros tantos. El tema de octubre del 2019. Lo propio. Entonces, es temible que en un país se piense que uno es inocente hasta que venga otro gobierno. A ver, esta corte que en este momento es Corte Nacional, va a cambiar dentro de poco. Dentro de 3 o 4 meses va a haber otra Corte Nacional. Entonces, estos nuevos jueces, ojalá duren, ojalá se queden ahí en su puesto, porque lo que va a suceder, lo que puede suceder, es que si cambia de gobierno, viene otro gobierno y con cualquier argumento va a cambiar de jueces. ¿De qué independencia judicial estamos hablando? Un momento retirémonos de las pasiones que genera quien está siendo juzgado en sobornos. Yo personalmente no tengo ninguna simpatía por ese señor, ninguna simpatía. Sin embargo, si le quitamos un ratito el nombre que está allí y vemos ese proceso, nos vamos a encontrar con que si a cualquier persona le toca vivir un proceso de esa naturaleza, va a haber muchos cuestionamientos. Y más aún si estamos hablando de una persona que fue un expresidente de la República. Entonces, mi opinión sobre el tema de la justicia es que la justicia no es que antes estuvo mejor o que antes de Correa estuvo mejor. No, la justicia siempre ha sido la cenicienta de la división de poderes. Pero no es que ahora estamos bien. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que ahora un enemigo puede estar en el patíbulo. Pero mañana podemos ser nosotros y sin ninguna garantía de independencia estamos condenados a que sea el poder el que interponga la decisión. Entonces, yo lamentablemente quisiera poder decir estoy contenta con esa sentencia, pero no puedo decir eso porque me parece que hay demasiadas fallas. No estoy defendiendo a las personas que están siendo acusadas porque igual que muchas personas, yo también creo que este señor tenía que ser investigado por la justicia. Él y su gobierno. Rafael Correa y su gobierno. Pero otra cosa es decir que la sentencia merece el aplauso. Jurídicamente no es así. Doctora, estamos conversando en Pensamiento Crítico con la doctora Angélica Porras, abogada, catedrática y ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Aquellos periodistas, me incluyo yo,
y comenzamos a estudiar y a crecer la profesión con el retorno de la democracia. Tenemos claro la película, llamémosle así, ¿verdad? Yo recuerdo claro cuando Febres Cordero rodeó la Corte Suprema en aquel entonces con tanques de guerra, se hablaba de que estaba manejado por los cristianos, luego vinieron un sinnúmero de hechos, hasta que Correa vino y lo dijo públicamente que metía las manos en la justicia, ¿verdad? Luego vino la consulta popular del presidente Moreno y se hablaba de que se inauguraba la mejor Corte de Justicia, la mejor Corte Constitucional y todo eso. Ahora, pongámonos, y es muy claro, la justicia siempre ha estado al mando o en poder del poder político imperante en ese momento. Y luego vienen las venganzas, las vendettas, las revanchas y una especie de ajusticiamiento de penas entre ellos. Esto no le hace bien a nuestro país. Pero ¿usted cree que con esta justicia los políticos, los empresarios, las autoridades, los funcionarios pensarán dos veces para seguir haciendo sus fechorías, para seguir haciendo un enriquecimiento ilícito y un afán de poder? ¿Cree usted que en algo ayudará a frenar la voracidad de la corrupción y la voracidad del poder y del enriquecimiento? Yo creo que sí, fíjese, esa creo que es una de las cosas buenas, si es que hay alguna de este proceso, porque resulta que el poder no es para siempre, eso ha quedado evidenciado, el poder no es para siempre. Entonces, cuando termina una etapa de gobierno, viene otra, y es muy probable que aquellos que creyeron que el poder era omnímodo en su momento se vean en el banquillo de los acusados. ¿Qué es lo que ha pasado con el correísmo? Hay ejemplos muy graves de la actuación de la Corte Suprema anterior, muy graves. Y que, por ejemplo, hicieron lo mismo que hicieron en esta sentencia, que fue desconociendo un principio constitucional y legal que impide que en revisión, en casación, en este caso concreto, se empeore una condición o una pena de un imputado, de un procesado en este caso. Se hizo eso en el gobierno anterior y lo mismo se está haciendo en este momento. Entonces, me parece que sí hay una lección de esto, que el poder no es eterno y que si no es hoy, a la vuelta de la esquina se puede uno ser procesado. Por lo tanto, me parece que éticamente es una lección, porque estamos diciendo que si usted actúa de una manera esta vez, mañana a la vuelta de la esquina, sus propios amigos van a actuar de esa manera contra usted. Eso me parece que sí debería llamarles a la reflexión a los políticos, a los corruptos y a la gente que cree que el gobierno es para hacerse con plata. Usted decía que ojalá se den cuenta que el poder no es eterno, el poder es pasajero, y después, como ahora, un poco como que es un boomerang para el gobierno de Correa, ¿verdad? Están haciéndole más o menos, y a lo mejor viniendo con la misma vara lo que ellos hicieron, ¿verdad? Eso significa que ojalá puedan pensar que es pasajero y pensar un poco que el poder debe ser para servir, para enfrentar y sacar al país de los grandes problemas que estamos viviendo. Usted como abogada en ejercicio, usted como catedrática, usted como fue vocal del Consejo de la Judicatura, ¿cómo reciben esas enormes presiones los jueces? Por ejemplo, los jueces de ahora, los jueces que fallaron la casación y en la primera instancia, tuvieron presiones, me imagino, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de un montón de sectores. ¿Cómo puede actuar un juez con ese cúmulo, con esa saturación de presiones, doctora? Fíjese que la pregunta que usted hace es fundamental. Un juez requiere, primero, formación, una formación tan profunda, tan de calidad, que le permita hacer frente a las presiones políticas y económicas que tiene. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, mire, dice la teoría que una forma para evitar que un juez sucumba a las presiones es que no haya mecanismos para que su puesto se ponga en riesgo. Entonces, si es que, por ejemplo, en ese sentido, a mí me parece bien la sentencia de la Corte Constitucional que elimina esta posibilidad del error inexcusable. Si es que el Consejo de la Judicatura tiene la capacidad de suspender, de destituir, entonces ahí
se finca el poder de presionar. Es un primer elemento. Un segundo elemento, un juez que no es presionable, es un juez que tiene una carrera que defender. Es decir, es un juez que a lo largo de su historia, como abogado litigante o como juez, ha demostrado que sabe moverse en un solo sentido, que no es un juez venal. Entonces ahí puede defenderse de las presiones políticas, porque si no, si es un juez que ha llegado ahí por un favor, si es un juez ahí que ha llegado sin un concurso de méritos y oposición, sino porque es amigo del fulano, que era de la comisión, que le seleccionó o que estaba dispuesto a hacer lo que le manden, ese juez va a temer que le quiten el puesto. Entonces, en ese sentido, la única forma de garantizar independencia judicial, primero es la participación transparente de la gente, de la ciudadanía de a pie, en la selección de los jueces. Tiene que poder decir algo la gente, tiene que transparentarse los concursos y no se trata de amontonar cartones, porque hay abogados litigantes de 30, de 40 años que toda la vida han sido eso, abogados litigantes, y que no tienen cartones, no tienen las maestrías, los PhDs, no sé qué, pero que conocen el derecho. En segundo lugar, tienen que ser jueces muy bien formados, jueces con suficiente formación, con suficiente experiencia, y luego tiene que haber posibilidades de que la ciudadanía les exija cuentas, posibilidades de que la ciudadanía les pueda llevar una queja en serio, posibilidades de que se transparente la discusión de ciertas actuaciones de los jueces. Por ejemplo, yo soy abogada litigante. Lo que sucede en los pasillos de los complejos judiciales es muy duro. Hay jueces muy valiosos, jueces muy bien formados y jueces que son incorruptibles, pero hay muchos de los otros. Y eso significa que cualquiera de nosotros que empieza a litigar en un proceso, tarde o temprano, se va a encontrar con la amarga experiencia de que si no tiene amigos, si no tiene dinero, la justicia no funciona. Eso no es justicia. Entonces, doctora, a mí me parece grave esa situación. Doctora, ¿usted hubiese querido estar en los zapatos del último Tribunal de Casación con tremenda presión de los medios, de todo eso? ¿Qué piensa usted? O sea, ahí el sano juicio que suele decir que debe tener el juez para solamente juzgar y fallar en función del derecho, ¿puede un poco el juez de estremecerse, tomando en cuenta que usted decía que a lo mejor está solamente protegiendo su puesto, cuidando su puesto, ¿verdad? O tiene algunas cosas pendientes que pagar, que devolver algunos favores. Pero esa presión que hubo, que usted es testigo, usted sigue como profesional, ¿lo hubiera estado en esos zapatos y cómo hubiera reaccionado? Bueno, me parece a mí que estar en esos zapatos es muy difícil. En primer lugar, yo jamás hubiera aceptado un encargo temporal para algo así, porque eso ya tiene pronunciamientos la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre situaciones semejantes, y ha dicho claramente que cuando se hace un tribunal ad hoc, como en este caso temporal, hay problemas luego de debido proceso, no se puede garantizar la legitimidad debida. Entonces, en primer lugar, eso no habría aceptado, pero digamos que hubiera sido en la Corte anterior. Me parece a mí que es un caso serio, me parece a mí que había que tomarlo con la mayor calma del mundo, que había que organizar, o más bien dicho, recabar las pruebas con toda precisión. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando, esa es la hipótesis de la Fiscalía, fue crimen organizado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una estructura jerárquica y con diferentes niveles de mando. Entonces, había quienes ejecutan, había quienes están en el mando medio y había quien es el cerebro, quien manda a los demás. Pero fíjese usted, dentro de esta idea, la orden, el de arriba es el que manda. Pensemos en un cártel de narcotráfico. El capo es el que manda. No hace influjo psíquico, manda, ordena. Lo ordena con cualquier forma, lo ordena con un gesto, lo ordena con una palabra, no hace falta el influjo psíquico. El influjo psíquico, más bien, bueno, los penalistas, los que saben de ese tema, dicen que es una teoría un poco ya superada, pero digamos, el influjo psíquico es la capacidad de manipulación. ¿Cómo una persona que está arriba de los demás manipula? Ordena a la que está arriba. Entonces, me parece a mí
no estoy diciendo que sean inocentes. Me parece que había suficientes elementos como para iniciar investigación, suficientes denuncias como para iniciar una investigación. Pero esa investigación tenía que haberse hecho con toda pulcritud. Entonces, me parece a mí que obviamente no me hubiera gustado jamás estar en esos zapatos porque es un tema muy complejo. Pero me parece que también tenían una oportunidad estos jueces y una oportunidad de hacerlo muy bien, de tal forma que, aunque su origen como jueces temporales no es del todo legítimo, no es legítimo, podían haber hecho un proceso como se debe, y yo creo que estaríamos hablando en este momento de ahí sí, de una inauguración de la justicia. Doctora, estamos hablando esta tarde con la doctora Angélica Porras, abogada, catedrática y ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué debe hacer la academia? ¿Qué deben hacer los gremios? ¿Qué deben hacer los profesionales del derecho y la ciudadanía para cambiar la justicia? Porque ellos son, nosotros somos, ustedes como abogados son, ¿verdad?, los protagonistas diarios de la justicia, del derecho. ¿Y qué hay que hacer para cambiar alguna vez que no dependa del gobierno de turno, del poder de turno, sino que dependa del debido proceso y de la aplicación plena del derecho como tal? Fíjese, Fernando, nosotros presentamos una propuesta de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en la Comisión de Justicia y justamente veíamos la necesidad, por un lado, de reforzar la escuela judicial, que es uno de los temas de formación, que dejen de ser cursitos de un tema concreto, sino que sea formación de jueces. Y otra cosa que también habíamos presentado es la posibilidad de que los procesos disciplinarios en contra de los jueces de la Corte Nacional tengan un espacio de deliberación ciudadana tal vez en el Congreso. Es decir, que sea la Asamblea la que ventile en un debate público los cuestionamientos que se están haciendo a los jueces de la Corte Nacional. Y lo propio proponíamos para el tema de la designación de los jueces, es decir, que los jueces sean designados con un debate público sobre su pasado, porque un juez es un tercer poder del Estado y más aún un juez de la Corte Nacional. Entonces, me parece a mí que es importantísimo que esos concursos se hagan con la debida participación de la ciudadanía. Entonces, me parece que esos elementos podrían de alguna manera fortalecer la justicia, porque más tarde que temprano todos vamos a estar envueltos en un juicio sin garantía de independencia judicial. Entonces, me parece a mí que la formación y la selección y los procesos disciplinarios son claves en tener jueces de primera. Es posible entonces, y ojalá eso es lo deseable, de que la inauguración de la justicia, como dijo la señora ministra fiscal, sea para largo. Se ha inaugurado. Yo recuerdo que en el 79, cuando se posesionó el presidente Jaime Roldós, en su discurso dijo que ese día se inauguraba la justicia. Resulta que cada vez que hay un cambio de gobierno o hay un cambio de ministra fiscal o cambio de corte de justicia, se inauguran. Esperamos que tal vez sea una inauguración seria, que se haya puesto la piedra angular para cambiar la justicia y que la justicia sea para los de poncho, para los de corbata, para los ricos, para los pobres, y que el juez juzgue sin mirar el apellido ni la función de la persona que está siendo juzgada. Doctora, la sociedad civil, ¿qué debe hacer? ¿Qué deben hacer los sectores que no están involucrados dentro del poder para tratar de coadyuvar para que la justicia se inaugure en verdad y de veras y esa llama permanezca encendida por todo un siempre? Bueno, a mí me parece que uno de los elementos que la sociedad civil tiene que tomar en cuenta es que la Constitución ecuatoriana ofrece un montón de mecanismos para exigir a las autoridades que cumplan con su función, pero que nosotros no la aplicamos. La Constitución tiene que convertirse en un mecanismo de bolsillo de la ciudadanía. O sea, hay que ir a las acciones de protección, hay que ir a las acciones de acceso a la información pública, hay que ir a las acciones de incumplimiento, a las acciones por incumplimiento, porque son mecanismos que ofrece el sistema jurídico para cualquiera. O
O sea, cualquiera de nosotros puede reclamar una inconstitucionalidad, puede reclamar una acción de protección. Obviamente los resultados no son inmediatos, hay que pelear un año, hay que pelear medio año, pero es una forma de acercar el derecho a la gente, porque si no parece que ese tema fuera un tema de abogados, un tema de catedráticos, cuando no, las violaciones de derechos humanos le suceden a cualquier persona y esa persona tiene que conocer cuáles son los instrumentos que le ofrece la Constitución para reclamar sus derechos. Entonces, me parece que la ciudadanía tiene que tener esa conciencia, tiene que tener también la conciencia de que debe estar enterada, porque hoy no tengo un juicio, pero a la vuelta de la esquina puede tener un juicio penal, puede tener un juicio laboral, puede tener un juicio civil, y quiero que el juez que me atienda no lo haga porque yo soy amigo del fulano, porque yo soy amiga de la fulana, o porque yo puedo pagar para que me agiliten el trámite, porque eso sucede en nuestro país. Eso sucede. ¿Todavía sucede esto, doctora? Por supuesto que sí. Hay personas que a mí me han venido a comentar, por ejemplo, que hay un sistema que se llama sistema de parcería, que consiste en que al juez de primera instancia pactan con el juez de primera instancia un monto por una sentencia favorable y ese monto se reparte inclusive con la Corte Provincial. Claro, ¿cómo? Cuando uno le dice a la persona que le denuncia esto, denuncie, yo le acompaño, yo le firmo, yo le ayudo, es bien complicado porque me dice, vea, en mi provincia el juez es una persona con poder, entonces yo me voy a meter en un problema gigante. Entonces, eso pasa en nuestro país, no es una cosa lejana. Entonces, la ciudadanía tiene que comprender que ahora es de otros el problema, pero mañana va a ser un problema nuestro. Entonces, tenemos que involucrarnos en tomarles cuentas a los jueces, en tomarles cuentas al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional también, porque el hecho de que sean jueces no significa que no estén sometidos a la Constitución y a la ley. En todo caso, vamos terminando y qué pena que todavía la justicia tenga precio, ¿verdad? Que la justicia todavía se mercantilice y que los que salen perjudicados son los usuarios de la justicia y que no tengan confianza. Este programa y esta entrevista no ha sido para declarar inocentes a nadie ni culpables a nadie, sino que se haga justicia, que vayan a la cárcel los que tengan que ir, que devuelvan la plata a los que tengan que devolver, porque eso es lo importante, doctora. Y lo lamentable es que si es que en el proceso ha habido algunas cosas que han sido contaminadas con los tiempos políticos, los tiempos electorales, con la justicia, eso un poco deslegitima. Pero yo creo que hay que hacer justicia y deben estar en la cárcel. ¿Quiénes deben estar? Tienen que devolver lo que se han llevado indebidamente y que este país vuelva a respirar un ambiente de derecho, de justicia y de libertad. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus comentarios. Volveremos a conversar alguna oportunidad porque esto de la justicia es un tema que a todos nos toca y como usted dice, hay que empoderarnos para recuperar la justicia. Muchas gracias, doctora. A usted, Fernando, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable a la doctora Angélica Porras por haber comparecido esta tarde en Pensamiento Crítico. Señoras y señores, volvemos el día de mañana con un nuevo diálogo sobre los temas importantes y que nos interesa y nos preocupa en Ecuador y en el mundo. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.